El alba se desperezaba sobre el horizonte, un manto de neblina suave y etérea cubriendo la playa como un secreto a voces. Los primeros destellos del sol luchaban por abrirse paso entre las nubes grises, tiñendo el cielo de un azul pálido que prometía calor, mientras el aire fresco traía consigo el aroma salado del océano. La brisa, juguetona y ligera, acariciaba la piel de Marta, quien se encontraba de rodillas en la arena. Con un pincel en la mano, trazaba en su lienzo un reflejo de su alma, un mundo en el que las olas eran más que agua. Eran emociones en movimiento, susurros de historias no contadas. A un lado, bajo la sombra protectora de un acantilado, Elena se sumergía en las páginas de un libro, su mente viajando lejos de ese rincón de la tierra, mientras las olas rompían con un murmullo constante en la orilla. En su interior, el mar era un eco de las palabras leídas, un universo vasto que se expandía más allá de lo tangible. Desde su lugar, observaba a Marta con una mezcla de admiración y envidia. La artista siempre había tenido el don de convertir lo efímero en eternidad, mientras que ella se sentía atrapada entre las letras de otros. El sonido de una guitarra se alzó en el aire, suave y melódico, como un canto de sirena que atraía a las almas errantes. Álvaro, el músico errante del pueblo, había encontrado su refugio cerca del faro, donde las olas parecían danzar al ritmo de su melodía. Cada acorde resonaba con una profundidad que despertaba los sentimientos más ocultos, y su mirada, perdida en la distancia, revelaba un corazón marcado por sombras que aún no estaba listo para compartir. Fue entonces, en un momento que parecía suspendido en el tiempo, que la naturaleza decidió intervenir. Una ola, más atrevida que sus hermanas, se lanzó hacia la orilla con una fuerza inusitada, alcanzando el lienzo de Marta y arrastrando el color a su encuentro. Con un grito ahogado, la artista se inclinó hacia adelante, sus ojos desbordando sorpresa y frustración, mientras el agua se convertía en una amalgama de pigmentos y sal. Álvaro, quien había estado observando la escena desde su rincón, sintió que un impulso lo guiaba. Se acercó sin pensarlo, como si el destino lo empujara hacia ella. «Déjame ayudarte», dijo, su voz un suave murmullo que se perdió entre el estruendo de las olas. Marta levantó la vista, sus ojos brillantes reflejando el verde del mar. «No hay forma de salvarlo», respondió, un matiz de tristeza y resignación en su tono. Sin embargo, la calidez de su mirada se encontró con la de él, y en ese instante, en medio de la frustración, una chispa de conexión se encendió entre ambos. Álvaro se arrodilló a su lado, intentando rescatar lo que quedaba del lienzo, sus dedos suaves y cuidadosos, como si temiera romper la delicada magia que empezaba a tejerse entre ellos. Tal vez no se pueda salvar el arte, pero siempre hay algo nuevo por crear, sugirió, mientras una sonrisa comenzaba a dibujarse en sus labios, iluminando su rostro en el amanecer brumoso. Elena, que había sido testigo del encuentro, sintió una punzada en su corazón. Observaba en silencio la intriga y el deseo de proteger a su amiga, luchando en su interior. Sin embargo, no podía evitar el leve destello de admiración hacia la facilidad con la que Marta y Álvaro parecían conectarse, como si el mar y el cielo se unieran en un abrazo eterno. Las olas continuaban rompiendo, pero el sonido se transformó en un murmullo de promesas no pronunciadas. Con cada rayo de sol que se abría paso entre la bruma, la playa se llenaba de un nuevo significado, un eco de amistades y amores que estaban por nacer. En ese rincón atemporal, sus caminos se cruzaron,
y el horizonte se pintó con los hilos del alba, tejiendo un tapiz de posibilidades infinitas. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo con tonalidades que fluctuaban entre el rosa suave y el dorado intenso, mientras el oleaje susurrante acariciaba las tablas del viejo muelle. Marta y Elena, sentadas al borde, dejaban que sus pies descalzos chapoteasen en las aguas frescas. Cada ola traía consigo un aroma salado que evocaba memorias de días pasados, momentos en que la risa era la única música que necesitaban para ser felices. Las sombras alargadas de las dos amigas se mezclaban en el crepúsculo, como si el tiempo mismo se detuviera para permitir que el eco de sus voces infantiles reverberara en el aire. ¿Recuerdas el día que construimos aquel castillo de arena?, preguntó Marta, su mirada perdida en el horizonte donde el cielo se encontraba con el mar. Era tan grande que creímos que podría resistir una tormenta. Siguió, sonriendo al recordar la determinación con la que juntas habían levantado cada torre, cada muralla. Elena, con la mirada fija en el agua, asintió lentamente, y prometimos que siempre estaríamos juntas. No, que nunca nos separaríamos, sin importar lo que pasara. Su voz, aunque firme, contenía una nota de melancolía, un ligero temblor que no pasó desapercibido para Marta. Las promesas de la infancia, selladas bajo el robusto sauce que vigilaba sus juegos, parecían ahora más frágiles que nunca, como las olas que besaban la orilla antes de desvanecerse. Las risas de aquellos días se entrelazaban con el suave murmullo de las olas, creando una melodía nostálgica que envolvía a las amigas en una burbuja de calidez. Pero en el fondo, un susurro de inquietud se colaba entre sus pensamientos, como una sombra que no podía ser ignorada. Álvaro, el errante músico del que hablaban los vientos, había llegado a sus vidas como un destello de luz en una tarde nublada. Aunque su presencia traía consigo una chispa de emoción, también sembraba la semilla de la incertidumbre en el corazón de Elena. Marta, absorta en sus recuerdos, notó la mirada distante de su amiga. «¿Elena? ¿Qué ocurre?», preguntó el tono de su voz, revelando la preocupación que empezaba a anidar en su pecho. Elena sonrió, pero una sombra cruzó su rostro. «Nada, solo me pregunto si nuestros caminos seguirán entrelazados como en aquellos días, o si, a medida que crecemos, comenzaremos a tomar rutas diferentes». La honestidad de sus palabras flotó en el aire como una brisa suave, llevando consigo el eco de una amistad que, aunque fuerte, parecía estar al borde de un precipicio. El crepúsculo se desvanecía lentamente, y el cielo se vestía de estrellas, mientras el murmullo del mar seguía resonando, indiferente a las preocupaciones de los corazones humanos. Las promesas de la infancia habían sido selladas con inocencia, pero ahora el peso de la realidad comenzaba a hacer mella. Sin embargo, en aquel momento, sentadas juntas en el muelle, Marta tomó la mano de Elena, la apretó suavemente y susurró: «Independientemente de lo que pase, siempre seremos amigas. Siempre». Las palabras se deslizaron entre ellas como un hilo dorado en la penumbra, un recordatorio de que, a pesar de las tormentas que pudieran venir, el amor y la lealtad tenían el poder de entrelazar sus destinos, como las olas que, a pesar de los vaivenes, siempre regresan a la playa. El ocaso se cernía sobre el pueblo costero, un manto de tonos anaranjados y morados que se deslizaba por el horizonte como una caricia suave. El café, un pequeño refugio en el corazón del bullicio, emanaba un aroma a café recién hecho y pasteles horneados, creando un ambiente cálido y acogedor. Las velas titilaban sobre las mesas,
proyectando sombras danzantes que se entrelazaban con las risas y murmullos de los clientes. En el aire, el eco de la brisa marina traía consigo la promesa de una noche mágica. Álvaro, con su guitarra entre las manos, se sentó en un pequeño escenario improvisado, su figura recortada contra la luz tenue que iluminaba su rostro de rasgos marcados y mirada profunda. Con un suave rasgueo, comenzó a tocar una melodía que parecía surgir del mismo corazón del océano. Las notas flotaban en el aire como las olas que rompen en la orilla, envolviendo a todos en un abrazo sonoro que hablaba de anhelos y nostalgias. Marta, sentada en una esquina del café, sintió cómo su alma se elevaba con cada acorde. La música de Álvaro despertaba en ella imágenes vívidas de paisajes inexplorados, de lienzos en blanco que aguardaban ser llenados de color y vida. Su mente danzaba entre los sueños de su infancia, aquellos en los que la pintura era el lenguaje del alma y cada trazo un susurro del corazón. Se imaginó creando una obra maestra inspirada en el sonido de su guitarra, una sinfonía visual que capturara la esencia de aquel momento. El brillo de sus ojos, iluminados por la luz de las velas, revelaba un deseo profundo de conectar con aquel errante músico, de encontrar en su arte un refugio para sus propios anhelos. Elena, sentada a su lado, experimentaba una conexión distinta, más sutil y escondida. Mientras las notas se entrelazaban, su corazón resonaba con un eco de admiración y un atisbo de celos. La música de Álvaro hablaba de la libertad, de un viaje sin destino, y en su interior, la bibliotecaria luchaba contra la sombra de la inseguridad que siempre había acechado su vida. Observó cómo Marta se perdía en sus pensamientos, su rostro iluminado por una chispa que ella anhelaba sentir, pero en lugar de revelar sus propios sentimientos, se sumergió en el silencio, atrapada entre el deseo y el miedo de ser vista. La velada continuó, y el murmullo de las conversaciones se desvaneció en el fondo mientras Álvaro cantaba. Su voz, profunda y melódica, parecía contar historias de amores perdidos y esperanzas renacientes. Cada palabra resonaba en las paredes del café, llenando el espacio de una intimidad palpable, como si todos los presentes fueran partícipes de un secreto compartido. Marta cerró los ojos, permitiendo que la música la llevara a un lugar donde los colores se mezclaban y los sentimientos se transformaban en arte. En ese instante, sintió que la vida se expandía ante ella, llena de posibilidades. Elena, por su parte, se aferraba a la fragilidad de sus emociones. En su mente tejía un relato de admiración y temor, un amor que la ataba a la tierra firme de la realidad, mientras su corazón deseaba alejarse hacia la libertad que prometía la melodía de Álvaro. La penumbra del café se volvía un refugio, un espacio donde sus sentimientos podían coexistir sin ser juzgados, donde la luz de las velas iluminaba no solo el presente, sino también las sombras de sus esperanzas y temores. A medida que la noche avanzaba, la música de Álvaro se convertía en un hilo que unía sus destinos, un lazo invisible que comenzaba a tejerse entre ellos. Mientras la luna emergía en el cielo, los tres compartían un momento único, donde el arte, la amistad y el amor se entrelazaban en una danza etérea, prometiendo un futuro lleno de luces y sombras, de risas y lágrimas, bajo el mismo cielo estrellado que siempre había observado sus vidas. La noche se había vestido con un manto de estrellas titilantes, cada una contando historias antiguas que se entrelazaban con el murmullo del viento que acariciaba la costa. El faro, imponente en su soledad, se alzaba como un guardián de secretos, su luz pulsando de manera constante, un faro que no solo guiaba a los barcos,
sino también a las almas perdidas en la inmensidad del océano. Marta, con su cabello ondeando como un estandarte, se había acomodado sobre la fría piedra del faro, su mirada perdida en la inmensidad del cielo. La brisa, cargada de sal y promesas, jugaba con las notas de su voz mientras compartía sus sueños artísticos, esas visiones vibrantes que la acompañaban desde la infancia. A veces, comenzó, su tono casi un susurro: siento que la pintura es el único lugar donde puedo ser completamente libre. Es como si cada trazo me acercara un paso más a la esencia de lo que realmente soy. Sus ojos brillaban con una intensidad que reflejaba su pasión, y la luz del faro parecía danzar al compás de sus palabras, iluminando sus sueños con un destello de esperanza. Elena, sentada en un escalón más bajo, la escuchaba con atención, pero en su interior una tormenta de emociones comenzaba a gestarse. La bibliotecaria, siempre pragmática, se debatía entre la admiración por la valentía de su amiga y el miedo que la aprisionaba. «Marta», interrumpió, su voz temblando ligeramente, «¿y si algún día decides que este lugar ya no es suficiente? ¿Qué pasará con nosotras?». La pregunta flotó en el aire, cargada de la incertidumbre que la acompañaba, mientras el viento parecía responder con un susurro de consuelo. Álvaro, apoyado contra la barandilla de madera desgastada, observaba a ambas mujeres con una mezcla de fascinación y tristeza. La música siempre había sido su refugio, su forma de lidiar con un pasado que lo había marcado profundamente. «No hay cambio sin dolor», compartió, su voz grave resonando en la noche como un eco de su propia lucha. «Perdí a alguien muy querido, y aunque el tiempo ha pasado, la ausencia se siente como una sombra que nunca se aleja del todo». Sus palabras eran un canto melancólico, y mientras hablaba, el faro proyectaba su luz sobre él, como si intentara iluminar las grietas de su alma. El viento, que parecía tener vida propia, se colaba entre ellos, añadiendo un matiz de intimidad a sus confesiones. La conexión entre los tres se iba tejiendo, uniendo sus historias de manera casi imperceptible, pero poderosa. Marta sintió el peso de la revelación de Álvaro, y en su corazón una chispa de compasión se encendió. «A veces», dijo suavemente, «el arte puede ser un camino para sanar. Tal vez podamos encontrar el modo de expresar lo que llevamos dentro juntos». Su voz se convirtió en un hilo de esperanza, una propuesta que resonó entre las estrellas. Elena, sin poder evitarlo, sintió que la tensión en su pecho se aflojaba un poco. «Quizás», murmuró, «el cambio no es tan aterrador si podemos enfrentarlo juntos, si podemos apoyarnos y ser honestos acerca de lo que sentimos». Las palabras se deslizaron entre ellas como un bálsamo, y aunque el miedo seguía presente, la posibilidad de un nuevo comienzo, de un lazo renovado, se hizo palpable en el aire. Mientras el faro iluminaba sus rostros, los tres se dieron cuenta de que, bajo la inmensidad del cielo estrellado, estaban construyendo un espacio seguro para compartir sus temores y sueños, un lugar donde podían ser vulnerables. Las olas rompían rítmicamente contra las rocas, un recordatorio constante de que, aunque el pasado pesara, la vida seguía fluyendo, y en ese momento de honestidad, el alba comenzaba a asomarse en sus corazones. El aire en la biblioteca era denso, cargado de un silencio reverente que se entrelazaba con el eco lejano de las olas rompiendo en las rocas. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, tiñendo las estanterías de libros con un suave resplandor dorado. Elena, con el corazón agitado por la soledad, se movía entre los estantes, sus dedos rozando los lomos de los volúmenes como si buscara consuelo en sus historias ajenas.
Fue entonces, en un rincón casi olvidado, donde un destello de color, en medio de la monotonía grisácea de las cubiertas, la atrajo. Era una carta, amarilla por el paso del tiempo, atada con un hilo que había mantenido sus palabras a salvo de las inclemencias del mundo exterior. Con un leve temblor, Elena desató el lazo, y al abrirla, el crujir del papel la transportó a un pasado luminoso, un tiempo en que las promesas parecían eternas. Las palabras escritas a mano, con la torpeza de la infancia, danzaban ante sus ojos. Prometemos ser siempre amigas, pase lo que pase, nunca dejaremos que nada nos separe. Aquella promesa, sellada bajo el sauce que se erguía orgulloso en la playa, le trajo una oleada de nostalgia. Recordó las risas compartidas, los secretos susurrados entre las olas y la complicidad de dos almas que se creían invencibles. Sin embargo, también afloró un sentimiento oscuro que había permanecido oculto como un faro apagado en la tormenta: el miedo. Elena había sentido, en lo más profundo de su ser, que su amistad con Marta no era suficiente para contener las tempestades que se avecinaban. La llegada de Álvaro había desdibujado los contornos de su mundo, introduciendo un leve desasosiego que creció como la marea hasta amenazar con arrastrar todo lo que amaba. La angustia de perder a Marta, de ver cómo los hilos de su relación se enredaban en un triángulo del que no podía escapar, la atormentaba en silencio. Mientras las olas seguían su canto incesante, su corazón se agitaba en un mar de emociones. La carta en sus manos se volvió un espejo de su lucha interna, un recordatorio de la lealtad prometida que se sentía cada vez más frágil. Las palabras de su infancia resonaban como un eco lejano, atravesando la densa niebla de sus dudas y temores. Y así, mientras el olor a salitre y papel viejo se entrelazaba en el aire, Elena comprendió que el amor, en todas sus complejidades, era un hilo frágil que podía desgastarse o fortalecerse, dependiendo de las decisiones que ella, y solo ella, estaba por tomar. En la penumbra de la biblioteca, con el rugido del mar como telón de fondo, la joven se encontró en una encrucijada, atrapada entre el deseo de proteger su amistad y la urgencia de seguir su propio corazón. La noche se desplegaba sobre el pueblo costero como un manto de terciopelo oscuro, salpicado de luces titilantes que danzaban al compás de la música que emanaba de un pequeño escenario improvisado. ¡Bum! Las risas y los murmullos de los asistentes se entrelazaban con el suave murmullo de las olas, creando una sinfonía de alegría y nostalgia que llenaba el aire. El aroma a sal y a fuego de leña flotaba, envolviendo a todos en una atmósfera de celebración y esperanza. Marta, con su vestido blanco ondeando a la brisa, se encontraba en la orilla, donde el agua se deslizaba suavemente sobre la arena. Sus ojos brillaban con la emoción del momento, iluminados por la luz de las estrellas que titilaban sobre sus cabezas. Álvaro, con su guitarra en mano, se acercó a ella, sus dedos danzando sobre las cuerdas, creando una melodía que parecía hablar de anhelos y secretos compartidos. La música se colaba en sus corazones como un río de melodías dulces, llenando los espacios que la vida a veces dejaba vacíos. En ese instante, el mundo se desvaneció. El festival, las risas y las sombras de los demás se convirtieron en meras sombras a su alrededor. Álvaro se inclinó hacia Marta, su mirada profunda y sincera, y en un acto que ambos habían deseado sin saberlo, sus labios se encontraron. Fue un beso que encendió chispas en el aire, un momento que pareció sostenerse en el tiempo, donde el universo entero se alineaba para celebrar su fragilidad y su valentía. Sin embargo, no estaban solos. En lo alto de los acantilados,
Elena observaba la escena con el corazón encogido. Desde su posición, las luces del festival se reflejaban en sus ojos, pero su alma estaba sumida en una penumbra abrumadora. La traición se instaló en su pecho como un peso insoportable. Cada nota de la música que resonaba a sus pies parecía burlarse de su dolor. La imagen de su amiga y el errante músico, unidos por un beso que prometía un futuro lleno de sueños, desgarraba los lazos de su amistad, dejando solo retazos de lo que alguna vez había sido. El viento soplaba con fuerza, llevando consigo la melodía de la alegría y la tristeza. Elena se aferró al borde del acantilado, sintiendo cómo el frío de la noche se convertía en su único consuelo. Su mente giraba en un torbellino de pensamientos. La traición no solo era hacia ella, sino también hacia las promesas que habían compartido, los secretos susurrados bajo el sauce en su infancia. La brisa parecía llevar sus lágrimas hacia el cielo estrellado, donde se mezclaban con los anhelos de un amor que nunca había podido ser. Mientras el beso se prolongaba en la playa, el mar rompía suavemente en la orilla, como si se compadeciera del corazón roto de Elena. Cada ola que regresaba a su lecho traía consigo sus susurros de dolor, pero también de esperanza. En el fondo de su ser, una chispa de entendimiento comenzaba a brotar. La vida, con todas sus complicaciones y traiciones, también ofrecía la oportunidad de sanar, de encontrar el camino hacia el perdón. Esa noche, bajo el manto de estrellas que parecían brillar con una intensidad renovada, las emociones se entrelazaban en el aire. Marta y Álvaro, ajenos al conflicto que se gestaba en la mente de Elena, se perdían en un abrazo que prometía un sinfín de posibilidades. Mientras el festival continuaba a sus pies, un nuevo capítulo se abría en sus vidas, uno que, aunque marcado por el dolor, también prometía la redención que solo el tiempo podría traer. La noche se deslizaba suavemente hacia el alba, llevándose consigo las sombras, dejando espacio para nuevos comienzos, para hilos de esperanza que solo el amor verdadero podría tejer. El faro se erguía en la penumbra, su luz intermitente atravesando la bruma nocturna como un latido distante, un recordatorio de que, incluso en la oscuridad, había una guía. Aquella noche, el viento aullaba, llevando consigo los ecos del mar y susurros de secretos guardados. En el interior, la atmósfera era tensa, cargada de emociones que se arremolinaban como las olas en la orilla. Elena se plantó frente a Marta, su figura envuelta en sombras que parecían devorarla. Sus ojos, normalmente tan cálidos, estaban llenos de una tormenta que había estado gestándose durante días. La luz del faro iluminaba parcialmente el rostro de su amiga, revelando la palidez de su piel y la angustia en su mirada, mientras las lágrimas empezaban a deslizarse por sus mejillas. ¿Por qué, Marta? Su voz era un susurro quebrado, pero la rabia y el dolor latían en cada palabra, como el golpe de un tambor en la distancia. ¿Por qué elegiste a Álvaro? ¿Sabías lo que sentía por él? Marta, presa de una confusión abrumadora, buscó las palabras en su interior, pero no encontró más que el eco de su propia incertidumbre. El corazón le latía desbocado, y en su pecho, una mezcla de culpa y deseo se retorcía como un pez atrapado en una red. No lo elegí, respondió, intentando que su voz sonara firme, aunque temblaba como la luz del faro. Las cosas simplemente sucedieron. No puedes controlar lo que sientes. Elena se dio un paso atrás, como si cada palabra de Marta fuera un golpe afilado que la empujaba más lejos. El viento a través de la ventana sacudía las viejas maderas del faro, creando un lamento
que parecía resonar con el dolor de su amistad tambaleante. «¿Así que esto es?», susurró. La incredulidad ardía en sus ojos. ¿Un simple juego de sentimientos? ¿Un capricho? Porque para mí esto es más que eso. Es traición. Las palabras se sintieron como dagas en el aire. Marta sintió que cada una de ellas la atravesaba, dejando cicatrices que, quizás, nunca sanarían. En la penumbra, Álvaro observaba en silencio, sus manos aferradas a la guitarra, un espectador involuntario de la tormenta que se desataba entre las dos amigas. Su corazón se encogía, sintiendo el peso de la culpa y la tristeza que envolvía la escena. Elena, que había sido su amiga desde la infancia, estaba al borde de la desesperación. Las reglas que habían tejido juntas en su niñez, aquellas promesas de lealtad, parecían desmoronarse ante sus ojos. ¿Y si te digo que siento que he perdido a la única persona que realmente importa en mi vida? Las palabras de Elena salieron entrecortadas, cada una un golpe en la atmósfera pesada que las rodeaba. Ya no sé quién eres. Marta, sintiendo que el mundo se desvanecía a su alrededor, se acercó un paso más, su voz suave, casi un susurro, como si hablara al viento en un intento de hacer que su amiga regresara a la orilla de su amistad. Elena, no quise hacerte daño. Nunca fue mi intención. Solo quiero entender lo que siento. El silencio se hizo denso, como si el faro mismo contuviera la respiración, esperando un desenlace. Las palabras fluyeron entre ellas, como olas que rompen en la costa, y aunque la tensión era palpable, en el aire también había un atisbo de comprensión, de anhelos que aún podían entrelazarse, de la posibilidad de sanación. El viento soplaba con fuerza, sacudiendo las ventanas mientras la luna observaba desde su trono en el cielo, testigo de una confrontación que podría ser el principio de una reconciliación o la ruptura definitiva de un vínculo que había resistido la prueba del tiempo. En el fondo, todas sabían que el camino hacia el perdón sería difícil, pero tal vez, solo tal vez, el amor y la amistad podrían encontrar la manera de tejer nuevamente sus hilos, bajo la luz del alba que comenzaba a asomarse en el horizonte. El amanecer se deslizaba lentamente por el horizonte, como un suave susurro de promesas que se desvanecían en la bruma matutina. Ángulos dorados y carnaciones se mezclaban en un lienzo celeste, mientras el mar, en su danza interminable, reflejaba la luz naciente en un espectáculo de destellos. En un acantilado que desafiaba la gravedad, Álvaro se encontraba sentado, su guitarra reposando sobre sus muslos, como un viejo amigo que conocía sus secretos más profundos. Las notas que emanaban de su instrumento parecían entrelazarse con el murmullo de las olas, creando una melodía que hablaba de nostalgia y anhelos. Marta y Elena, atrayendo un aire de complicidad, estaban allí, con el viento acariciando sus rostros y revistiendo sus corazones con una mezcla de curiosidad y temor. Las dos amigas, unidas por la historia compartida, habían llegado a comprender que el hombre que se sentaba ante ellas era un enigma, un rompecabezas que aún no habían logrado descifrar completamente. Con una respiración profunda, Álvaro dejó de tocar. El silencio se instaló, un pequeño abismo que parecía absorber la luz del alba. Sus ojos, normalmente llenos de chispa, ahora estaban cargados de sombras, y fue en ese instante que, como si el mar mismo lo invitara a desnudarse, comenzó a hablar. Su voz era un eco suave, una brisa que arrastraba consigo el peso de un pasado que había intentado dejar atrás. Mi hermano, comenzó,
Su mirada perdida en el horizonte era mi todo, un faro en mi vida, siempre iluminando el camino. Pero lo perdí, en un instante que no vi venir. Las palabras se deslizaban de sus labios como las olas que lamían la orilla, cargadas de dolor y melancolía. Su ausencia me llevó a huir, a buscar un lugar donde el eco de su risa no me atormentara. Por eso vagaba, y por eso creí que nunca podría quedarme. El corazón de Marta se encogió al escuchar la confesión. En ese instante, la imagen del músico errante se desvaneció, dejando al descubierto a un hombre quebrado por la pérdida, un alma errante que buscaba consuelo en melodías y acordes. Elena, aún en silencio, sentía cómo las palabras de Álvaro tejían un nuevo lazo entre ellos, un hilo de comprensión que comenzaba a entrelazarse con su dolor. «Lo siento», dijo Marta, su voz casi un susurro, como si temiera romper la fragilidad del momento. No sabía, nunca imaginé. La empatía se convirtió en un puente que comenzaba a unir su historia con la de él, y en sus ojos brillaba una chispa de perdón que aún no se había atrevido a manifestar por completo. Álvaro, sintiendo la calidez de su aceptación, levantó la mirada. No buscó compasión, aclaró, su tono volviéndose firme en medio de su vulnerabilidad. Solo quería que supieran quién soy realmente, que no soy solo un músico errante, sino alguien que ha perdido y que a veces teme amar de nuevo. El amanecer se completaba, y con él la promesa de un nuevo día. Las tres almas, unidas por el dolor y la esperanza, comenzaron a tejer un nuevo capítulo en su historia. Las olas continuaban su canción, y en ese instante, el pasado de Álvaro se convirtió en el hilo que los unía, un hilo que, aunque frágil, prometía sostenerlos en los días venideros. La amistad, reforzada por la verdad, comenzaba a florecer bajo los primeros rayos de sol, iluminando el camino hacia la redención que todos anhelaban. El faro, con su imponente figura blanca, se alzaba contra el horizonte, un guardián silencioso de los secretos que el mar había devorado a lo largo de los años. En su base, un grupo de tres almas se había reunido. El viento suave acariciaba sus rostros, mientras la brisa marina traía consigo el susurro de historias no contadas y sueños aún por descubrir. Era un amanecer que prometía el renacer de la esperanza, el cielo pintado con matices de rosa y dorado, como si el mismo universo celebrara la reconciliación de sus corazones. Marta se sentó en la fría piedra del faro, su mirada fija en el horizonte, donde el océano se fundía con el cielo. Con un trozo de papel arrugado en su mano, su pluma danzaba con delicadeza, trazando palabras que parecían fluir como las olas que rompían suavemente en la costa. «Busco equilibrio», escribió, como si cada letra representara un paso hacia la calma que tanto anhelaba. Sus pensamientos se entrelazaban con los recuerdos de risas compartidas y lágrimas derramadas, mientras la tinta se secaba lentamente, atrapando la esencia de su anhelo por sanar. A su lado, Elena, con la mirada perdida en la distancia, luchaba contra el tumulto de emociones que la inundaba. En su hoja, las palabras se acumulaban como las conchas en la playa, llenas de la sal de viejas promesas. «Perdóname», suplicaba, como si cada sílaba fuera una ola que borrara las marcas de la traición. Con cada trazo, sus miedos se desvanecían, como la espuma que se pierde en la arena, dejando atrás un rastro de vulnerabilidad y anhelo. El eco del mar resonaba en su corazón, un recordatorio de que, aunque el amor a veces se torciera en caminos inciertos, siempre había espacio para el perdón. Álvaro,
apoyado en la barandilla del faro, observaba el vaivén de sus amigas con una mezcla de melancolía y determinación. Su propia carta, llena de promesas, se transformaba en un refugio para su alma herida. «Prometo quedarme», escribió, como un juramento que se elevaba por encima de sus propias sombras. En sus palabras resonaba la pérdida de su hermano, la razón detrás de su huida y el deseo ferviente de construir algo nuevo, una vida donde el dolor se tornara en melodía y el amor floreciera en cada acorde. Cuando las cartas fueron terminadas, un silencio reverente se apoderó del grupo. Se acercaron al borde del faro, donde el océano aguardaba con brazos abiertos. Elena, con su corazón palpitante, fue la primera en dejar caer su hoja. La carta se deslizó como un susurro, navegando sobre la superficie del agua, antes de ser abrazada por las corrientes, llevándose consigo un pedazo de su temor. Marta y Álvaro siguieron su ejemplo, lanzando sus confesiones al mar. Cada carta se convirtió en un acto de liberación, una ceremonia silenciosa que unía sus destinos en un solo hilo de esperanza. Miraron cómo el sol comenzaba a elevarse, reflejando su luz dorada en las aguas, creando un espectáculo de destellos que pareció celebrar su valentía compartida. Esa mañana, en el faro que había sido testigo de sus luchas y alegrías, sintieron que el peso de la traición se desvanecía, reemplazado por la promesa de un nuevo comienzo. Mientras el océano tragaba sus palabras, la brisa se convirtió en un bálsamo sanador, envolviéndolos en una calma serena. Y así, bajo el alba que iluminaba el horizonte, el amor, el perdón y la amistad empezaron a entrelazarse de nuevo, como hilos del alba que tejen un nuevo amanecer. El alba se desnudaba lentamente, tiñendo el cielo de un suave dorado que se reflejaba en la superficie del agua, creando un lienzo de luz que parecía susurrar promesas de renovación. Las olas, con su incesante murmullo, acariciaban la orilla con una ternura casi maternal, como si cada vaivén fuera un eco del resurgimiento que vivían aquellos tres corazones entrelazados en un nuevo capítulo de sus vidas. Marta caminaba descalza, sintiendo la fresca arena entre sus dedos, cada grano un recordatorio de las tormentas superadas y las risas compartidas. Su cabello, alborotado por la brisa marina, enmarcaba su rostro con un halo de luz que parecía emanar de su interior. Había expuesto sus cuadros la noche anterior. Cada trazo, cada color, un destello de su alma, y las palabras de admiración de quienes habían asistido resonaban aún en su mente como la melodía de un amor recién despertado. La artista había aprendido a plasmar en el lienzo no solo el mundo que la rodeaba, sino también las complejidades de su propio corazón. A su lado, Elena caminaba con un libro en la mano, un compendio de historias que había decidido compartir en su recién inaugurado club de lectura. El aroma del papel impreso se mezclaba con el salitre del aire, evocando en ella recuerdos de tardes pasadas, de promesas susurradas bajo un sauce. La bibliotecaria había encontrado en las palabras un refugio, y su risa, ahora más libre, resonaba como una melodía que se unía al canto de las gaviotas. Había aprendido que el cambio, aunque a veces aterrador, podía abrir la puerta a nuevas amistades y oportunidades. Álvaro, un paso detrás de ellas, mantenía su guitarra a la espalda, como un fiel compañero que había sido testigo de sus alegrías y quebrantos. La música que había compuesto para sus amigas aún reverberaba en su interior, un himno de agradecimiento y esperanza que deseaba compartir con el mundo. Sus dedos, aunque callados por el momento, danzaban en el aire, como si ya estuvieran anticipando las notas que pronto llenarían el espacio entre ellos.
Había aprendido que el amor y la amistad eran hilos invisibles que conectaban sus destinos, y ahora, con su pasado finalmente en paz, avanzaba hacia un futuro que se iluminaba ante sus ojos. Mientras caminaban, las olas parecían unirse a su paso, formando un suave murmullo que les hablaba de las posibilidades que el nuevo día traía consigo. Marta se detuvo y, mirando a sus amigas, sintió una oleada de gratitud. «Hoy es un nuevo comienzo», dijo, su voz entrelazada con la brisa. «Cada amanecer es una oportunidad para renacer». Elena sonrió, comprendiendo que, aunque el camino había tenido sus baches, cada uno de ellos había contribuido a su fortaleza. «Y cada paso que damos juntas nos acerca más», respondió, tomando la mano de Marta en un gesto de complicidad. Álvaro, con una chispa de emoción en sus ojos, se acercó a ellas, su voz suave como el murmullo del mar. «Quiero que todas escuchen lo que he escrito para ustedes», dijo, y al alzar la guitarra, dejó que las primeras notas se deslizaran como el agua sobre las piedras, llenando el aire de una melodía que se entrelazaba con el canto de las aves y el susurro de la brisa. En ese instante, bajo el abrazo cálido del sol naciente, las tres almas se unieron en un lazo renovado, conscientes de que habían superado la tormenta y que ahora caminaban hacia un futuro lleno de promesas. La playa, con su esplendor sereno, se convirtió en el escenario de su nueva historia, una que estaría marcada por la amistad, el amor y la esperanza, un canto a la vida que se desplegaba ante ellas como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con los colores de su corazón.